¿Todos estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia? Sí. Bueno, entonces si estamos todos de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿por qué a veces no creemos lo que dice la Biblia? ¿Sí? Estamos de acuerdo, aceptamos. Y esto es lo que pasa también con el mundo incrédulo. Las personas incrédulas pues están de acuerdo en muchas cosas de lo que dice la Biblia, pero no creen lo que dice la palabra. No creen que Jesucristo es el único Salvador del mundo, no creen que es necesario recibirlo a Él. Y por lo mismo, como nosotros estamos de acuerdo también con casi todo lo que dice la Biblia, casi todo, porque hay cosas que todavía nosotros no nos son reveladas y como que no las entendemos tal cual, pues no terminamos de creer lo que dice la Escritura. Y por eso también nosotros a veces no logramos alcanzar a comprender cuál es el plan, cuál es el propósito que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. En este mensaje, yo estudiando unas escrituras, me preguntaba por qué yo no hago la voluntad del Padre. Si la Escritura dice que nosotros somos imitadores de Jesucristo porque ya lo recibimos, y si somos imitadores, quiere decir que nosotros somos seguidores que imitamos, y si nosotros nos acordamos, pues los niños, muchas cosas de lo que hacen sus papás, las copian, las imitan. Los niños son imitadores de sus papás, son imitadores de lo que ven en sus casas. Por eso nosotros hacemos mucha referencia en que el buen ejemplo de los padres es el más importante que los hijos deben recibir. Ustedes pueden ver a mis hijos y pregúntenles del ejemplo que tenían de su padre. Vean nomás que muchachotes, ¿eh? ¿No? Entonces, nosotros debemos siempre predicar con el ejemplo. Y predicar no de una manera religiosa, no de una manera obligada, sino que lo que decíamos al principio, cuando Dios verdaderamente se convierte en la parte más importante de nuestra vida, cuando Él se llega a constituir lo que verdaderamente nos importa al 100%, en ese momento nosotros empezamos a fluir en una obediencia natural. ¿Por qué? Porque pues es tanto lo que Él nos muestra de su amor, que nosotros ya somos también capaces, estamos capacitados para demostrar el amor del Señor. Y ese ejemplo que Él nos da viene precisamente en las Escrituras. El ejemplo que Dios, por ejemplo, habló con Moisés, ¿sí? Primero, Dios estableció la promesa a través de Abraham, y después vino la ley. Quiere decir que primero está la promesa y luego está la ley. Entonces, a través de todo lo que pasa en la Escritura, nosotros llegamos a comprender por qué las promesas del Señor se van a cumplir. Porque fue primero la promesa y después fue la ley. Entonces, esa relación que Dios tuvo con Moisés, en donde Moisés se resistía a querer hacer la voluntad del Señor en liberar al pueblo de Israel, pues Dios con amor, Dios con argumentos, pues de alguna manera le hizo ver cuál era la voluntad que Él tenía para Moisés. Y lo mismo pasó con cada uno de los hombres y de las mujeres que nosotros vemos a través de toda la historia de la humanidad. También nos damos cuenta cómo Jesús todo lo que hacía era la voluntad del Padre. ¿Sí? Él dice, yo lo que vengo a decir no lo digo yo, sino que lo oí, lo escuché de mi Padre. Lo que vengo a hacer, lo vi hacer de mi Padre. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros hijos, pues los niños, ¿qué es lo que hacen? Lo que ven que hacen sus padres. Por eso es tan importante entender el ejemplo, por eso es tan importante entender lo que es hacer la voluntad del Señor. Yo me preguntaba, ¿por qué yo digo que amo al Señor? ¿Por qué yo digo que, recibí a Cristo, estoy convertido, me siento una persona convertida? Pero ¿por qué a veces lo que hago no me gusta, lo que hago no me parece, o lo que hago es una equivocación? Porque no estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no tengo todavía arraigado en mi corazón el ejemplo de Jesucristo en mi vida para ser un verdadero imitador, un fiel imitador de Él. Vámonos a la Biblia y vamos a la primera escritura, que es Efesios 5, los versículos 1 y 2, en la Reina Valera. Dice
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los imitadores, decía, son los seguidores. Es una forma en la que nosotros podemos ver si verdaderamente somos imitadores de Dios como hijos amados. Una forma, un camino para ver que nosotros somos imitadores es si nosotros verdaderamente somos perdonadores. Si nosotros somos perdonadores, quiere decir que estamos siendo imitadores de Cristo. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. El Señor perdonó todos nuestros pecados. Entonces, una forma de ser imitadores es, ¿soy perdonador o no soy perdonador? Y esto de alguna manera nos lleva a actuar como el Señor actuó. Si nosotros tenemos ese espíritu perdonador, si no lo tenemos, bueno, quiere decir que no estamos siendo imitadores de Jesucristo. Dice, sed pues imitadores, seguidores de Dios como hijos amados. Y luego dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El camino de sacrificio que Jesús expresó es que su amor por nosotros no solamente fue un medio de salvación, ¿sí? Como lo podemos ver ahí en el capítulo 1 de este libro de Efesios, sino que también nos da un ejemplo de cómo vivir nosotros reflejando su amor hacia los demás. O sea, no es nada más que el amor que Él nos dio para salvación se quedara ahí, sino que el amor que Él nos proporciona a nosotros pueda ser un amor que trascienda de nuestra propia vida y que otros lo conozcan a través de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese sacrificio que Él mostró en la cruz fue un sacrificio de amor para nosotros, porque a través de ese sacrificio todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz. Entonces, ese ejemplo que nosotros debemos tomar es un ejemplo que sirva para que otros lo conozcan. Y luego dice también que ofrenda a Dios en olor fragante. ¿Sí? En el Antiguo Testamento ya decíamos que la ofrenda de sacrificio agradó tanto al Señor que fue descrita como algo agradable, un aroma agradable, algo de sabor dulce. Esa es la ofrenda. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que verdaderamente agradan al Señor, estamos nosotros levantando esa ofrenda. Decíamos que a través de la adoración nosotros estamos ofreciendo ese sacrificio, un sacrificio de alabanza, de adoración. ¿Para qué? Que sea agradable al Señor. ¿Cómo? Cantando con todo nuestro corazón, aunque cantemos pues medio feo, ¿verdad? Como de repente nos escuchamos o sabemos que no es un don que tengamos, pero como lo hacemos con tanto corazón, buscando agradarle al Señor, no por la forma, sino con la intención que tenemos de decirle, Señor, verdaderamente yo te amo tanto, que no importa que mis berridos se oigan mal, pero te amo tanto que lo hago con todo mi corazón porque estoy humillado delante de ti. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tiene sentido que nosotros debamos imitar al Padre. Cuando recibimos a Cristo, fuimos hechos hijos de Dios y entonces, como somos hechos hijos de Dios, tenemos nosotros el deber de imitar a nuestro Padre. Y pues algunas veces nosotros nos rehusamos a andar precisamente en los caminos de nuestro Padre Celestial y pues es hora de preguntarnos por qué entonces no estamos imitando a nuestro Padre como debiera ser, por qué no lo estamos siguiendo. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Jesús dice, yo soy un camino, yo soy el camino. Pero no es un camino entre muchos caminos. Dice, yo soy el camino, no es un camino entre muchos. Es el único camino que hay para llegar al Padre.
Podríamos decir, yo soy el camino hacia el Padre y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nosotros vemos que Jesús es el único camino que tenemos nosotros para llegar al Padre. Y esto, ¿qué nos hace? Que nosotros conozcamos más al Padre a través de Jesucristo. Cuando nosotros lo recibimos, a través de conocerlo a Él, de sentir su amor, de empezarnos a sentir liberados de todas las cargas que traíamos, fue que nosotros también empezamos a interesarnos por la Escritura, empezamos a estudiar, empezamos a escudriñar y empezamos a conocer al Padre. Por eso, a través del camino que es Jesucristo, nosotros llegamos a conocer al Padre a través de la Escritura. Y empezamos a conocerlo desde la creación del universo, cómo se fue formando todo, el poder que tiene su palabra, el poder que tiene Él como Dios soberano del universo, el creador de todo, nos hizo a nosotros empezar a tener una fe, una esperanza en alguien que era más poderoso que cualquier persona o ser que pudiéramos nosotros imaginar. Entonces, a través de Jesucristo es como nosotros llegamos a conocer al Padre. Si nosotros no hubiéramos tenido esa oportunidad de conocer a Jesús, de aceptarlo en nuestro corazón, nosotros difícilmente no hubiéramos podido llegar al Padre. Es la única forma. Las personas en el mundo, inclusive nosotros, antes de venir al conocimiento de Cristo, pensábamos que con hacer buenas obras nos íbamos a ir al cielo. Una fantasía, una mentira. Es a través de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo, como nosotros podemos tener la salvación. Si no, como dice, Él es el camino, es el único camino, no es un camino entre varios caminos, no sé si me explique. Es el único camino que hay para tener la salvación. Y es el único camino que verdaderamente nos acerca al Padre. Nadie más nos puede acercar al Padre si no es Jesucristo. También vemos cómo, pues la verdad, como dice aquí, yo soy el camino y la verdad. La verdad es muy angosta, la mentira es muy ancha. ¿Sí? La verdad es angosta y a veces la verdad es complicada, es difícil, pero esa es la verdad. Y Cristo así es. Cristo quiere que nos enfoquemos precisamente en Él, porque así nosotros vamos a saber lo que es la verdad. Y la Escritura también dice que cuando nosotros conocemos la verdad nos va a hacer libre. ¿Quién no se ha sentido libre cuando tiene una revelación de la palabra en su vida? ¿Quién no se siente libre cuando descubre que, oye, una cosa que yo hacía, una costumbre que tenía, un rito, un hábito que tenía en el pasado, Dios me ha revelado que es pura falsedad, que eso es pura mentira, es pérdida de tiempo, es un síntoma de idolatría? ¿Quién no se ha sentido libre cuando descubre eso en su corazón? Todos nos sentimos libres cuando nos vamos dando cuenta de todas las cosas que veníamos cargando, que había en nuestra vida y que no servían para nada. Para nada, y lo único que nos hacían era estar enfocados en una gran superficie de mentira. La verdad es angosta, así como dice que la puerta de la salvación también es angosta. ¿Sí? No todo mundo puede entrar o no todo mundo quiere entrar en esa puerta. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos cómo Él vivió una vida libre de pecado. Él es un ejemplo para nosotros, una vida libre de pecado, una vida libre de pensamiento, libre de palabra, libre de obra, una vida libre, libertad absoluta. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, también nos dice, en la Reina Valera, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una imagen de la reproducción humana. ¿Por qué? Porque la palabra semilla en griego es sperma, la creación, el origen. Y vemos nosotros cómo es el principio de vida y transfiere las características de un padre, las características paternas. Y nosotros lo vemos en lo natural porque vemos que nuestros hijos se parecen a nosotros, un poco más feos, pero se siguen pareciendo a nosotros. Y nos damos cuenta que hay muchos hábitos y actitudes
de nuestros hijos, que también pues son herencias nuestras. Ese es el modelo natural, esta es una imagen de la reproducción de lo que dice aquí. Pero nosotros también vemos que nuestra naturaleza cambia. Y es otra de las cosas que también nosotros debemos aprender y entender. Nuestra naturaleza cada vez va cambiando más y más. Esto no quiere decir, aquí Juan no está diciendo que si uno peca ya no es hijo de Dios o que uno ya no va a pecar. O sea, ¿por qué? Nosotros nos seguimos equivocando. Y cada vez que nos equivocamos es como un recuerdo en el que Dios nos muestra su amor a través de ¿qué? Del perdón. Ahorita les decía, una de las formas para saber si verdaderamente somos imitadores de Jesucristo es tener un espíritu perdonador. Así como Dios cada vez que nos equivocamos nos perdona, nosotros también debemos tener esa capacidad de perdonar cada vez que nos sentimos ofendidos, cada vez que nos lastiman. Es un espíritu perdonador, es una muestra, una característica de ser imitadores del Señor. Entonces, aquí nos dice que uno ya no va a pecar, pero ya es diferente. Nuestra vida anterior estaba caracterizada por el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros pecábamos y disfrutábamos del pecado. Disfrutábamos de todo lo malo que hacíamos. Si era una burla, si era una mentira, si era algo más grave, una infidelidad, si era el hablar mal de alguien, lo disfrutábamos. Esa era la diferencia. Hoy nosotros, aunque sigamos pecando, o sea, porque vamos a seguir pecando, pero ya nuestra característica ya no es algo que define a nuestra vida. Seguimos por la naturaleza que tenemos y en ese avance que llevamos, pues nos seguimos equivocando. Pero ya no es algo que caracterice a nuestra vida, ¿sí? Por el pecado. Aun y cuando nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo por evitar infringir la voluntad de Dios, por evitar equivocarnos, nosotros vamos a seguir equivocándonos. Pero Dios está presto, dispuesto, listo, ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues decir, Señor, me equivoqué en esto, me arrepiento, ya no lo quiero hacer, ayúdame. Pero ya no es la característica de nuestra vida el estar disfrutando las cosas malvadas, las cosas pecaminosas que hacíamos en el pasado. Entonces, en el pasado nuestra vida se caracterizaba precisamente por eso, porque éramos desobedientes de lo que el Señor nos decía. Y hoy nosotros, al decir que somos hijos de Dios, es que le pertenecemos. Nuestra vida pasada era una vida de mentira, era una vida de pecado donde nosotros no le pertenecíamos al Señor, porque nuestra vida no se la habíamos entregado, nosotros nos seguíamos perteneciendo a nosotros mismos, es decir, al mundo, y no le pertenecíamos al Señor. Hoy ya somos hijos de Dios. Hoy no quiere decir que no vamos a pecar, nos vamos a seguir equivocando, pero ya la característica de nuestra vida es diferente. Ya es diferente. Ahora sí son errores. Ya no son cosas que hagamos muchas veces conscientes. Esa es la gran diferencia. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 15. Y vamos al versículo 5. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y esto nos habla precisamente de una unión viva, una unión vigente, una unión que esté respirando todos los días, una unión con Cristo. Y esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque sin esa unión con Cristo no hay nada. Sin esa unión con Él no hay absolutamente nada. Nosotros necesitamos de Jesucristo precisamente para mantener esa relación viva, que nosotros podamos estar hablando con Él, podamos estar escuchando, recibiendo instrucciones, recibiendo una dirección de lo que necesita nuestra vida. Pero, como dice aquí, dice, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Así de tajante es la palabra, nos confronta. Para nosotros mantener esa
unión viva, necesitamos de Jesucristo. Sin Él nada es posible. Y luego Lucas en el capítulo 6, en los versículos 43-45, dice: ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. ¿Qué vemos nosotros aquí? Jesús es el que está dando este ejemplo también. Una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón es una persona que tiene un corazón entregado al diablo, entregado al mundo. Lo que va a fluir de su corazón, ¿qué es? Cosas del mundo, cosas desagradables, cosas de maldad, aunque parezcan graciosas, son cosas del mundo, cosas de pecado. Cuando uno recibe a Cristo, dice que nuestra mente empieza a ser renovada, pero como lo recibimos en nuestro corazón, por fe lo estamos recibiendo en nuestro corazón empieza a ser limpiado por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús. Y esa limpieza que Él está haciendo en nuestro corazón, que empieza a operar, empieza a sacar todo aquello que era malo, todo aquello que era malvado, pecaminoso, todo aquello que lastimaba, que destruía en lugar de edificar. Y es cuando nuestra vida empieza a tener un cambio. Por eso dice: la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Nosotros sabemos que si Cristo mora en mí, si Cristo está en mi corazón, ¿qué va a salir de mi corazón? ¿Qué va a salir? Cosas que construyan, cosas que edifiquen. No va a salir algo malo si Cristo está en mi corazón. Por eso nosotros constantemente necesitamos estar trabajando en las cosas que no nos ayudan, las cosas que todavía traemos, heridas profundas, cosas del pasado, herencias. Necesitamos estarlas constantemente echando fuera, trabajar en ellas. ¿Para qué? Para que Cristo verdaderamente llene nuestro corazón, para que seamos llenos de Él. Estamos llenos de Jesucristo, lo recibimos a Él, recibimos al Espíritu Santo, no recibimos una medidita del Espíritu Santo, recibimos todo el Espíritu Santo. Luego entonces lo que hay en nuestro corazón es eso. Y a veces lo que fluye de nuestro corazón no es eso. Quiere decir que hay ciertas áreas de nuestra vida en donde Jesucristo todavía no ha establecido su reino. Y es donde nosotros debemos trabajar. ¿Por qué? Porque dice que de lo que hay en nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Nosotros hemos dejado un corazón de piedra, un corazón del mundo. Dios nos ha transformado a través del Espíritu Santo y nos ha puesto un corazón de carne. Un corazón que ahora siente, un corazón que vive, un corazón que es sensible a la voz del Señor, un corazón que es sensible a la necesidad de nuestros hermanos, de la persona que nos rodea. Es un corazón diferente. Y ese corazón debe estar lleno de Jesucristo, tiene que estar lleno también del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que permitir que ese corazón sea lleno de Él. Y es cuando nosotros volteamos también a lo que veíamos en la palabra de la semana, que el Señor tiene que ser lo más importante en mi vida. Yo tengo que estar lleno de Él siempre. Y si estoy lleno de Él, lo que fluya de mi corazón, que va a ser cosas que construyan, no van a ser cosas de calamidad o cosas que destruyan. Nosotros también sabemos que Jesús era imitador de su Padre. Jesús era imitador. Él hacía la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús hizo era hacer la voluntad del Padre. Y por ejemplo, nosotros vemos, yo cuando estaba revisando esto, Dios le dio a Jesús 3 años para que hiciera su voluntad, para que hiciera lo que Dios quería que hiciera. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos de ser cristianos? Y hemos estado haciendo la voluntad del Señor. Si Dios nos dijera, te quedan 24 horas, te queda una semana o te queda un mes de que estés en este mundo, te voy a liberar del tráfico, te voy a liberar de los noticiarios, te voy a liberar de las balaceras, te voy a liberar de toda esa gente que ofende. Si Dios nos dijera eso, entonces nos tendríamos que aplicar a hacer su voluntad
de entender su voluntad. Me quedan 24 horas. A ver, Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús en 3 años, tuvo 3 años para hacer la voluntad del Señor. 3 años. En 3 años tuvo que él hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? O sea, lo que les quiero decir en la dimensión del tiempo. Él sabía que su tiempo estaba limitado en la tierra. Nosotros, pues, hemos tenido vida, y una vida abundante. Abundante en ver nada más los rostros rozagantes de ustedes, de ver la alegría, Sí, hemos tenido una vida abundante. ¿Por qué no hacemos la voluntad del Padre? ¿Por qué no somos imitadores? El Señor le dijo a Jesús: vas a tener este tiempo en la tierra, y en ese tiempo tienes que hacer todo esto. Si el Señor nos dijera: te queda tanto tiempo, tienes que hacer mi voluntad. Así es que vámonos anticipando, vamos buscando cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida. Y aquí vemos algunos ejemplos en la Escritura. De un árbol bueno, de un corazón bueno no van a salir cosas malas. De un corazón malo no van a salir cosas buenas. Nosotros, gracias a Dios que ya recibimos a Jesús, que lo tenemos en nuestro corazón, que tenemos al Espíritu Santo, lo que tiene que salir son cosas que verdaderamente edifiquen, que construyan. Y también vemos cómo Jesús siempre tenía una actitud de amor para las personas. Y vamos a ver rápidamente 3 ejemplos. En Lucas 19, del 2 al 9, en la traducción lengua actual, no vamos a leer todo el pasaje, es el donde menciona la relación entre Jesús y Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos, corrupto, habitaba en Jericó, y vemos cómo Jesús lo sorprende cuando lo llama por su nombre y cuando le dice que lo invite a comer a su casa. Zaqueo cuando aceptó a Jesús, y bueno, ahí vemos que pasa una serie de cosas para lograr ver a Jesús y que Jesús lo vea. ¿Sí? Zaqueo era como la mayoría de los mexicanos, era chaparrito, como nosotros, ¿no? Pero vemos cómo su fe, el haber estado con Jesús, el haber recibido a Jesús, lo llevó a cambiar, a renovar su mente y a devolver lo que él había obtenido de manera ilícita. Vamos al versículo 9, que es la parte en donde quiero yo mostrarles. El 9 dice: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Qué le está diciendo aquí? Le está diciendo que era un verdadero judío, que era el hijo de Abraham, no solo del linaje de Abraham, sino de uno que camina en los pasos de la fe de Abraham. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, no se está refiriendo a que era del linaje de Abraham, sino que dice: hijo de Abraham, ¿por qué? Porque camina en los pasos de la fe de Abraham. Esto se lo dice Jesús ya después de que comieron, ya después de que los criticaron, de que dijeron: hombre, ¿cómo Jesús se fue a meter a casa de un recaudador de impuestos, ¿no? De uno que trabaja en Hacienda, de uno que trabaja en el gobierno? ¿Cómo se fue a meter con esa fama que tiene la gente del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se fueron a meter ahí? Pero después de esa convivencia que tiene Zaqueo, el nombre de Zaqueo, ¿saben lo que significa? Inocente. Eso significa el nombre de Zaqueo, inocente. ¿Cómo después de esa relación queda la renovación en él, en el corazón de Zaqueo, que está dispuesto a cambiar su vida? Él ahí recibió a Jesús. Jesús reconoció que este recaudador lo iba a recibir. Jesús lo sabía, ¿sí? Y que iba a ser transformada su vida. Este es un ejemplo nada más. Dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Y eso es lo que vino Jesús, y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. ¿A través de qué? A través de conocerlo a Él, a través de ser imitadores de Él. Nosotros tenemos que mostrar
el carácter, tenemos que mostrar las características, los rasgos que tiene Cristo para que los demás lo conozcan. El otro ejemplo es de Bartimeo, el hijo de Timeo. Bartimeo significa honorable. Y hay dos pasajes, uno en Marcos 10:46 y otro en Lucas 18:35 al 42. Quiero que veamos el pasaje que viene en Lucas 18:42. Aquí, bueno, Bartimeo también, todos conocemos la historia de este hombre ciego que oyó que venía Jesús de Nazaret, el hijo de David, y empieza a gritar cuando va toda la multitud. En el libro de Marcos dice que lo callaban, que ya no gritara, que se callara, pero él seguía gritando con más insistencia. De hecho, creo que gritó nada más 3 veces, pero con más fuerza, y Jesús lo escuchó. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Dice, Señor, no veo. Pues ve. Pero a lo que me quiero referir es a lo que viene en el versículo 42 de la traducción lenguaje actual. Le dice, Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque confiaste en mí. ¿Esto qué indica? Indica que además de la sanidad física, Bartimeo había recibido la parte de la salvación. Bartimeo recibió la salvación de parte de Jesús. Y obviamente recibió la sanidad física. ¿Y qué pasa con nosotros cuando recibimos a Jesús? Cuando recibimos a Jesús, nosotros traemos tantas cosas que a veces nos cuesta trabajo empezarnos a ubicar. Y traemos malestares, muchas veces no son ni malestares provocados por una enfermedad, son malestares provocados por nuestras mismas condiciones en las que estábamos, que no nos permitían desechar para ser libres. Yo les comentaba en una ocasión, yo tenía un mal hábito de estarme mordiendo la boca, mordiendo los labios, hasta que me sangraba, ¿sí? Pero era un mal hábito. Desde que conocí al Señor, ese hábito era un síntoma pues del estrés, que después empieza con el estrés y uno lo deja y después uno como que empieza a disfrutarlo, aunque esté doliendo, lastimando. Es como las personas que se comen las uñas, ¿sí? Son síntomas que empiezan por el estrés, pero ya después empiezan a ser hábitos, ¿no? Y los que se comen las uñas de los pies están más gruesos, ¿no? Entonces, estos hábitos, ¿sí? Cuando uno viene y recibe a Cristo, uno se da cuenta precisamente de todas las cosas que uno trae cargando. Y a veces son imitaciones que uno hace de otras personas. A veces son imitaciones, o sea, no son ni siquiera hábitos que uno mismo produzca, por así decirlo, o que uno mismo genere, sino son hábitos que uno imita de otras personas. El parado, el hablar, ciertos comportamientos, la ropa, los zapatos, o sea, son hábitos que nosotros imitamos de otras personas. Y lo hacemos a veces de manera inconsciente. El estar conviviendo demasiado con una persona te lleva a adquirir ciertos hábitos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros empezamos a convertirnos en un imitador o imitadora de Él. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a entender y a comprender las cosas que están en nuestra vida que verdaderamente no nos ayudan a nada y que son cosas de relleno. Entonces, como decíamos ahorita, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón, en nuestro corazón ya mora Jesucristo, en nuestro corazón ya mora el Espíritu Santo, no van a salir cosas malas del corazón, van a salir cosas buenas, el fruto se va a manifestar. Pero si nosotros no hemos recibido a Cristo, pues lo que hay en nuestro corazón, por muy buenas personas que sean, lo que hay en el corazón son cosas del mundo, son cosas de pecado. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, lo que hay en el corazón es Él, es el Espíritu Santo. Y lo que fluye a través de la boca deben ser cosas que construyan, no cosas que destruyan. Por eso les digo, cuando uno ya recibió a Cristo y de repente uno se equivoca, pues hay que revisar en el corazón porque esa área todavía no está entregada al Señor y tiene que trabajar precisamente para entregársela e ir limpiando, que siga uno caminando. En el caso de Bartimeo vemos cómo lo trataron de callar. Él siguió insistiendo, la necesidad que tenía tan grande de saber
que Jesús, el hijo de David, podía sanarlo. Lo sanó físicamente, pero también le dio la salvación. El otro ejemplo que tengo es, o que tenemos, porque no es mío nada más, el otro ejemplo es de la mujer del pozo. Todos también conocemos este pasaje, es un pasaje muy leído, muy estudiado, donde está una mujer samaritana sacando agua del pozo, llega Jesús, empiezan a dialogar, Jesús le pide agua, la mujer pues amablemente le da agua, aunque la mujer también le pregunta que cómo un judío le pide agua a un samaritano. Los samaritanos sabemos que en esa época era gente como apestada de los judíos, porque pensaban que como habían vivido rodeados de naciones paganas, estaban contaminados de sus creencias, de su idolatría y demás. Entonces, Jesús llega a tener esta conversación con la mujer y finalmente le dice que la mujer llega, todo lo que le empieza a decir Jesús sorprende a la mujer. Y la mujer llega un momento y dice, no, es que viene el Mesías. Y dice, yo soy el Mesías. Y la mujer se sorprende y lo cree, ¿por qué? Por todo lo que le había dicho Jesús. Toda la revelación que le había dicho de su vida, la mujer cree. Y entonces, esta mujer se convirtió en una evangelizadora, porque inmediatamente se fue al pueblo a decir todo lo que había hablado con Jesús. Llegaron los apóstoles también, los discípulos de Jesús, y dices, oye, pues, ¿por qué está hablando con la mujer? Y una mujer samaritana, no sabían lo que Jesús ya había hecho. A lo que me quiero referir, esto viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del 1 al 42. En la traducción lenguaje actual no vamos a leer todo este pasaje, ya más o menos Juan 4, pero quiero referirme al versículo 34. Juan 4, 34. Aquí lo que vemos es, Jesús también nos da un ejemplo que nosotros debemos imitar. ¿Qué ejemplo nos dio? Si para los judíos creían que los samaritanos habían sido contaminados por las naciones paganas con las que se habían mezclado, Jesús de todos modos habló con la mujer. Y esto también nos da un ejemplo de lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Él nunca discrimina. Nunca discrimina, no discrimina a nadie. ¿Sí? Él no hace acepción de personas. Él busca que todos lo conozcan precisamente para que todos tengan la salvación. Vamos a este pasaje, Juan 4:34. En la traducción lenguaje actual dice, pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Como yo les decía, Dios le dio 3 años a Jesús para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios a nosotros, ¿cuántos años nos ha dado para hacer su voluntad? ¿Cuánto tiempo nos ha dado para hacer su voluntad? ¿Sí? Tal vez, muchas veces nos tardamos, ¿no? Por ejemplo, yo me tardé más o menos casi 45 años, ¿no? En entender. Luego otros 5, 6 en comprender. Luego otros 4 más o menos en estudiar. Y tengo como 1 mes de convertido. No, no es cierto. O sea, todo el tiempo que Dios nos ha dado precisamente para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Y en este pasaje dice, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y vemos cómo en el Evangelio de Juan particularmente, Juan frecuentemente menciona y nos hace ver la dependencia que Jesús tenía ¿de quién? De su Padre. ¿Sí? Y todo lo que Jesús hace referencia de lo que el Padre le mandó a hacer. Jesús siempre decía, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Hay una escritura, no la busquen, en 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el aparente retraso de Dios es lograr la consumación de toda la obra, de todas las cosas que Él quiere que se lleven a cabo. Y es el resultado no de la indiferencia que Dios tenga hacia nosotros. Dios no es indiferente con nuestra necesidad.
Pero Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos porque estamos enfrentando esa necesidad. Es lo que Él quiere. Porque lo que busca finalmente es que nosotros hagamos su voluntad. ¿Sí? Entonces, no es que sea indiferente, sino que a través de la paciencia que el Señor nos da, podamos llegar al arrepentimiento de lo que no es bueno en nuestra vida. Por eso a veces las cosas no llegan cuando nosotros más creemos que las necesitamos. El Señor no es indiferente, el Señor escucha y conoce nuestra necesidad. Él sabe lo que estamos necesitando, pero también Él usa la paciencia o nos recomienda la paciencia. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de aquellas cosas en las que necesitamos arrepentirnos. Dice aquí la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí vemos como muchas veces hay personas que se burlan inclusive de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque no reconocen que todas las cosas no van a continuar si no es la voluntad del Señor. ¿Sí? Todas las cosas continúan o no continúan porque es la voluntad del Señor. El Señor todo lo sabe, ya lo sabe de cada una de nuestra vida, ya sabe qué va a pasar, qué vamos a hacer al rato, qué vamos a hacer mañana, el Señor ya lo sabe. El otro día también platicábamos sobre el tema de la oración, que dicen, oye, con la oración voy a cambiar lo que Dios tenga para mí. La oración no va a cambiar la forma en la que Dios ya diseñó el plan. La oración para lo que sirve es para que nosotros podamos tener una relación más profunda con el Señor. Nosotros no vamos a cambiar los planes del Señor. Los planes ya están diseñados, Él ya tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Lo que hacemos con la oración es meternos más, buscar más al Señor y que la relación personal con Él sea una relación más profunda. Pero nosotros no vamos a cambiar de parecer. Dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no va a cambiar. ¿Sí? Y todas las cosas, toda esa espera a veces para que nosotros veamos que se cumple una promesa en nuestra vida, para que se cumpla nuestra necesidad, no es más que la paciencia, primero, para que nosotros nos arrepintamos de lo que necesitamos arrepentirnos. Y segundo, que nosotros entendamos que nada se va a mover si no es la voluntad del Señor. Las cosas se van a cumplir en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Y todo no va a continuar sin la intervención divina de quién, del Señor. Tenemos el ejemplo del diluvio. Tenemos el ejemplo, esa fue una intervención divina de parte del Señor, porque el pueblo ya se estaba perdiendo. Entonces, y la otra es que Dios comparte con nosotros también el tiempo en el que nosotros estamos sufriendo. Dios lo comparte. Él no se aleja de nosotros, Él se mantiene con nosotros. Pero Él lo que busca es que nosotros lo reconozcamos y que también lo busquemos a Él, como ese consuelo, como esa fuente. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Nosotros debemos antes que acercarnos a una persona, antes que acercarnos a una situación, a algo, alguna cosa, nosotros tenemos que acercarnos con el Señor. Y vámonos a Primera de Juan. En el capítulo 4, versículos de 4 a 6, nosotros sabemos que Jesús ayudó a las personas de acuerdo a la voluntad de su Padre, ¿sí? Vemos también que en esos 3 años Él mostró la dependencia absoluta de su Padre. Nosotros tenemos más tiempo y es poco el tiempo, es poca la dependencia que nosotros mostramos del Señor. Yo les puedo garantizar que si ustedes o yo nos procuramos depender más del Señor, las cosas van a cambiar, van a tener otro sentido para nosotros. En Juan 4:6 dice en la Reina Valera: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El Espíritu Santo está dentro de nosotros desde el instante en que nosotros recibimos a Cristo. Desde el momento en que recibimos a Cristo, también recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está capacitando constantemente
¿Para qué? Para decirle no a la tentación, para decirle no al pecado. Esa es la capacitación que nosotros recibimos del Espíritu Santo. A veces nos cuesta trabajo por la naturaleza que nosotros teníamos. Y por eso les decía yo, cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar en nuestro corazón y nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas, necesitan ser cambiadas, es cuando nosotros más debemos depender del Señor. Entregarle esas partes de nuestro corazón que nos están retrasando, que están convirtiéndose en un obstáculo, entregárselas a Él para que Él verdaderamente reine también en esas áreas. A veces son áreas relacionadas con, no sé, con pereza, a lo mejor con falta de fe, con estar desganados, con estar pensando puras cosas negativas. Esas áreas hay que entregárselas al Señor. Y la renovación de nuestra mente va a empezar a operar en ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí cuando dice, hijitos, esta es una forma abreviada en que Dios le habla, Dios nos habla, Dios como un padre amoroso nos dice hijitos, ¿sí? Y luego dice, vosotros sois de Dios. Nosotros cuando recibimos al Señor nos convertimos en hijos de Dios. Dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros no entendemos, y lo que decíamos la otra vez, la dimensión del Señor, la dimensión que nosotros tengamos del Señor, la dimensión que tengamos de Dios es lo que va a determinar nuestra forma de vida. Si nosotros tenemos una dimensión de Dios muy pequeña, pues eso va a determinar nuestra forma de vida. Y como dice aquí, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si yo tengo una dimensión de Dios muy pequeña, pues difícilmente voy a vencer al mundo, porque al mundo lo voy a ver muy grande. Pero si yo tengo la dimensión real del Señor, una dimensión del Creador del todo, el Rey del universo, el Rey soberano, ¿sí? Si yo tengo esa dimensión del Señor, entonces ¿quién está? ¿Quién está en mí? Dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esto tampoco significa que yo voy a despreciar las cosas del mundo, pero mi actitud hacia las cosas, las situaciones, lo que me presente el mundo, mi actitud va a ser diferente, porque no voy a estar yo solo. Yo voy a estar con alguien que es mayor que el mundo y me va a ayudar a resolver el tema que yo tenga con el mundo. Y luego dice, el que está en el mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Él es el que está en el mundo. Y cuando dice, ellos son del mundo, ellos se refiere a los falsos profetas que fueron inspirados por el espíritu del anticristo. Ellos son los que están en el mundo. Y el mundo significa, pues, obviamente, la tierra que habitamos, significa también la comunidad o el sistema implementado por los que no han nacido de nuevo. Todos aquellos que tienen el espíritu del anticristo. Pero nosotros, que ya tenemos el Espíritu Santo, y cuando asumimos y reconocemos la verdadera dimensión del Señor en nuestra vida, las cosas que se nos presentan las vamos a ver con una óptica distinta. Vamos a verlas con un objetivo diferente. Juan, no lo busquen, Juan 17:4 en la Reina Valera dice, yo te he glorificado en tu tierra, en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Este es Jesús el que está hablando. Y nosotros tenemos una actitud distinta porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a caminar en fe con el Señor. ¿Quién nos sostiene? Con su mano poderosa, con su poder. Él nos sostiene y no estamos nosotros descansando en lo que son nuestras fuerzas, en lo que es nuestra posición, nuestro poder, nuestra condición. En Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Nuestra naturaleza humana nos lleva, como les decía ahorita, esto no significa, cuando nos convertimos en hijos de Dios, no significa que ya no vamos a pecar, sino que ya la condición de nosotros ahora es distinta. Ya el pecado no forma parte de nuestra vida. O sea, somos humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa y en ese proceso nosotros nos seguimos equivocando.
pero ya no es lo que caracteriza nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya no disfrutamos el pecado como lo disfrutábamos antes. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, aquí todos nos podemos identificar con esa lucha interna, esa lucha violenta que tiene Pablo adentro de su corazón, de que lo que no quiere hacer es lo que hace, ¿sí? A veces, aunque nuestro deseo sea honrar al Señor, sucumbimos precisamente, caemos ante la fuerza del pecado. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, pero nuestra actitud ya es diferente. Nos damos cuenta que cometimos un error, nos damos cuenta que tenemos que venir ante el Señor, arrepentirnos y seguir adelante. Ya no como antes, que disfrutábamos y regresábamos y regresábamos y regresábamos. Hoy no. La salvación, el Espíritu Santo a lo que nos lleva, que es al arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo, imitadores. Y uno de los síntomas, precisamente, las formas que vemos para ser imitadores, ¿cuál es? El tener un espíritu perdonador, el no discriminar, el no hacer acepción de personas, el tratar de ver por el bien de los demás, no como una figura paternalista de que quiero que vean que soy bueno, sino porque es el amor de Cristo en mí el que se está manifestando a todos los que no lo conocen, precisamente para que lo conozcan. Y vamos a terminar con la cita que viene en 1 Corintios 15, 22. En la Reina Valera dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y así como sabemos que el pecado entró por un hombre al mundo, en Adán, en el huerto del Edén, la muerte también vino a nosotros por medio de aquella transgresión, por medio de aquel pecado. Eso viene en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Pero también sabemos que por la redención eterna que Jesucristo nos ha dado, nosotros adquirimos la salvación. Y también por la vida que Él entregó por nosotros, nosotros tomamos una decisión, que ya no quisimos permanecer en el pecado y que aceptamos el regalo de su perdón que nos mostró en la cruz. Nosotros ahora ya no todo lo realizamos en nuestras fuerzas, sino que ahora buscamos depender de Dios para que a través del poder del Señor nosotros podamos alcanzar lo que es su voluntad. Nosotros ya no disfrutamos el pecado y también nuestra condición ya no es la condición en la que estábamos antes de conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza ya cambió, nuestra identidad es diferente. Nosotros, como dice la Escritura, nuestra identidad ya no es de este mundo. Nuestra identidad ahora es de Jesucristo. Por eso tenemos que ser imitadores. Tenemos que seguir estudiando las Escrituras, tenemos que seguir entendiendo el carácter de Jesucristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad del Señor. Dios le dio 3 años a Jesús. 3 años. ¿Cuánto tiempo nos ha dado a nosotros para hacer su voluntad? Seamos imitadores fieles, seguidores fieles de Jesucristo para hacer su voluntad. Que la redención que Él trajo a nuestra vida para limpiarnos de toda esa vida sucia que teníamos en el pasado, hoy se traduzca en mostrar a Cristo a los demás, para que también tengan la oportunidad de conocerlos y de ser salvados. Vamos a orar.